Bienvenidos a una nueva emisión de Entrevista. Camarógrafo, corresponsal de guerra, productor, creativo y hoy día un reconocido activista social, Epigmenio Ibarra. Muchas gracias por recibirnos aquí en Argos. Gracias a ti, Emma. Gracias por este espacio. Epigmenio, me gustaría comenzar porque nos compartas qué sentimiento te dejó cuando fuiste corresponsal de guerra a inicios de tu carrera. Bueno, yo lo que hice fue un compromiso de contar una guerra que para mí resultaba fundamental, un proceso en El Salvador que era prácticamente desconocido en México y en el que yo pensaba que se estaba produciendo un cambio sustantivo, se estaba poniendo en juego el futuro de América Latina, como creo que en efecto sucedió. Era además el último conflicto caliente de la Guerra Fría y había que estar ahí, pero de manera consistente, no ir y volver, sino comprometerse a fondo con la cobertura de ese conflicto. Para cubrir ese conflicto había que sustentar la cobertura y había que actuar como periodista de conflicto en otros lugares del mundo. Mi compromiso esencial era El Salvador y para sostener el compromiso en El Salvador es que viajé a Sarajevo, viajé a Colombia, viajé a la Primera Guerra del Pérsico y en fin, estuve en todos los conflictos calientes de la década de los 80 y adquirí una experiencia fundamental que se resume en lo humano, en el hecho de que en la guerra conoces lo peor y lo mejor de los hombres. En la guerra se da cita la más extraordinaria de las heroicidades y la más abyecta de las villanías. En la guerra conoces a los malditos que ordenan a los jóvenes matar y morir sin haber escuchado jamás un disparo y desde la seguridad de sus oficinas blindadas. Y conoces también los sufrimientos de los soldados, de los combatientes guerrilleros y sobre todo de la población civil. Y en la guerra aprendes que hay que hacer el mayor de los esfuerzos para evitar que la guerra continúe. ¿Te tocó ver a la violencia directamente a los ojos? Yo desgraciadamente vi más muertos de los que cualquiera puede desear haber visto en su vida. Ya estoy hasta la madre de tantos muertos. Hoy que veo los testimonios de Ayotzinapa y que hablan de las fosas clandestinas, yo estuve al borde de muchas fosas clandestinas. Yo vi a muchas madres desenterrar a sus hijos. Yo vi a muchos padres desesperados frente al cadáver de sus hijos. Vi operar al Estado de manera sanguinaria y brutal. Y vi a los malditos, insisto, a los malditos que desde sus oficinas blindadas, sin haber escuchado jamás un tiro, se atreven a mandar a matar y morir. Sí, lo conozco. ¿Qué opinas de las guerras que aún se siguen dando en el mundo? Bueno, lo hablaba yo con un compañero corresponsal el otro día. Con todo y que las guerras que yo cubrí eran muy cruentas y despiadadas, como todas las guerras, con todo y que la guerra en El Salvador no escatimó, quienes hacían la guerra en El Salvador nunca escatimaron ni tiempo, ni recursos, ni ganas para matarse. Fue una guerra que se agotó a sí misma, porque si la ves en términos relativos, estás hablando de las mayores operaciones militares en América Latina después de la Revolución Mexicana. Y estás hablando para un país de 5 millones de habitantes de cifras estratosféricas. 75,000 muertos, 300,000 refugiados, 500,000 exiliados. Son cifras brutales para un país de 5 millones de habitantes, 20 años de guerra. Si ves eso, dices, ah caray, si suma 75 periodistas muertos. Pero podíamos hablar. Algún rango teníamos de negociación con las partes. Todavía tenías la ilusión cuando te encañonaban de negociar con quien te encañonaba y lograr que no te matara. Hoy en México, ¿con quién hablas? O en Siria, con el Estado Islámico, ¿con quién hablas?
¿Cómo hablas para salvar la vida? ¿Cómo le dices a los narcos que estás cumpliendo con una tarea informativa? ¿Cómo evitas que te corten la cabeza? En aquel entonces era jodido porque $500 pagaban en Sarajevo, en el Río, por cada periodista muerto. Y en El Salvador la derecha nos perseguía y nos consideraba enemigos de la patria, un peligro para El Salvador. Y te mataban a mansalva. Pero había rangos de negociación. Eran otros tiempos. Hoy la cosa es salvaje. ¿Tú crees que en México estamos viviendo una guerra? Yo creo que México, desde que el infame de Calderón, que se le hizo muy fácil, ese hombre es un criminal de la peor especie. Jamás escuchó un disparo, pero le encantaba vestirse de militar, subirse a tanques, andar en aviones, hablar de guerra. Y tanto habló de guerra que le instaló en México. Hay una regla básica en cualquier guerra. Si tú tienes blindados, yo estoy obligado a tener armas antitanque. Si te subes un helicóptero artillado, yo estoy obligado a hacerme de misiles antiaéreos. O sea, si tú escalas poder de fuego, la contraparte está obligada a escalar poder de fuego. Si no atacas 3 elementos centrales de la fuerza enemiga, su capacidad de reposición de bajas, su capacidad de reposición de materiales, su capacidad de reposición financiera y su apoyo popular, estás jodido porque vas a tener un enemigo que te va a durar toda la vida. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Sacó al ejército masivamente a las calles, le dio instrucciones a la Marina de no hacer prisioneros, de operar como escuadrones de la muerte, contra un enemigo que podía reponer sus bajas ad infinitum, que contaba con armas y recursos libres. ¿Qué sucedió? Que puso a centenares de miles de hombres sobre las armas a matarse despiadadamente en este país. Y a una población civil a vivir en el medio del fuego cruzado de unos soldados que disparan a lo pendejo y que se mueven en grupos con un poder de fuego indiscriminado y sin ningún protocolo, y unos narcos que no tienen ningún respeto por la vida humana. Entonces México está viviendo una guerra de las peores, la no declarada, entre partes que no respetan en absoluto la vida humana y que tienen todos los elementos para seguir haciendo la guerra hasta que se les dé la gana. En varias ocasiones has declarado que el 1 de diciembre de 2012 se consumó la imposición de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué lo afirmas? La segunda imposición al hilo, porque Felipe Calderón se robó la presidencia y Enrique Peña Nieto compró la presidencia. Porque hoy todo está saliendo a la luz, aunque lo hemos dicho durante 2 años. Fue el dinero, el poder del dinero el que sentó a Peña Nieto en la silla presidencial. No fueron los votos libres de los mexicanos, fue la manipulación del poder económico lo que logró que este hombre se ostentara como presidente de México. Nos fue impuesto por una combinación de intereses económicos y mediáticos que diseñaron a este hombre como un producto de pantalla para gerenciar México. Convirtieron la presidencia de la República en una vicepresidencia corporativa del duopolio televisivo. Y hoy esto está quedando cada vez más claro. La prensa internacional está exhibiendo las ligas de corrupción entre Peña Nieto y los grandes proveedores de este gobierno. ¿Cómo percibes este sistema en el que estamos viviendo? Es un sistema en el que se ha perdido. Decía Enzensberg que la línea entre política y delito es muy delgada. En México esa línea se borró. Estado y crimen organizado son las 2 caras de una misma moneda. La corrupción es violencia extrema. Conviene que estemos claros de que el hecho de que Peña Nieto
tenga una casa propiedad de un proveedor es un hecho profundamente violento, porque de la violencia se nutre el narco, por la impunidad ha prevalecido. Y la corrupción no es una cosa a celebrar, es un crimen de los más violentos, no solamente porque roba el dinero público, porque vacía las arcas públicas, sino porque establece un comportamiento criminal y hace que los antivalores se posicionen en primeros lugares en la sociedad, en una sociedad donde desgraciadamente el mandamiento impuesto desde el gobierno es el que no tranza, no avanza. ¿Crees que el gobierno intenta manipular a la sociedad? El gobierno vive de manipular a la sociedad. Nos tenían apendejados, adormecidos frente a la televisión, sin considerar que la suma de eventos iba a producir este hartazgo, esta indignación transformada en rabia. Hoy mismo, todos los días, Peña Nieto, sus secretarios, el de Defensa, el de Marina, están intentando manipular a la sociedad con ese "ya me cansé" de Murillo Karam, con el "ya supérenle" de Peña Nieto, con el otro mandando a la mujer a explicar lo inexplicable con mentiras inverosímiles, al almirante de Marina difamando a los padres diciendo están siendo manipulados cuando el títere precisamente de los Estados Unidos es el secretario de Marina. Todo eso está siempre, y el viejo discurso contra insurgentes se impone. Otra vez la conspiración, otra vez la rabia popular es una rabia política manejada por intereses ajenos a las víctimas. No es cierto. Ayotzinapa es la copa, la gota que rebalsa la copa. Sí, de hecho, hoy en día hablar de México en el mundo es hablar de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es que 43 de un solo golpe, una sola noche. 20 antes en Tlatlaya, 49 niños en la guardería ABC. ¡Qué cifras tan monstruosas! ¿De qué estamos hablando? 72 migrantes en San Fernando. La violencia en México no tiene medida. La crueldad de los asesinos es brutal. La apatía del gobierno, la insensibilidad, la indiferencia es peor todavía. ¿Qué hizo Peña Nieto el día que le avisaron que habían desaparecido 43 estudiantes? Nada. Sabiendo que las primeras horas, los primeros instantes, en el caso de una desaparición forzada, más en México, más en Guerrero, es crucial, Peña Nieto se cruzó de brazos 12 días. Y si mataron a todos los estudiantes como sostiene el gobierno es cómplice del asesinato, es cómplice de la masacre, porque le dio tiempo a los asesinos. Epigmenio, me gustaría preguntarte, se han visto a nivel México y a nivel internacional también muchas manifestaciones de apoyo en el caso de estos 43 normalistas. Estas manifestaciones masivas de miles y miles de mexicanos que han salido a las calles pueden servir. Tienen que servir, ya han servido, pero tienen que servir para algo. Es que si no estamos perdidos. Hay mucha gente que dice, ¿para qué marchar? No se consigue nada. Sí, se consigue dar testimonio ante la nación y ante el mundo de que no estamos adormecidos, apendejados, de que tenemos dignidad, de que estamos vivos. Yo creo que las puertas de Palacio Nacional no se van a abrir con una bomba molotov, no se van a abrir a empujones, se van a abrir con la presión de millones en la calle. Tenemos que hacer un esfuerzo consistente para que la gente continúe en la calle exigiendo justicia, señalando a los culpables de la corrupción, que es violencia extrema, y exigiendo la destitución y el juicio a Peña Nieto. Tenemos que conseguir eso, que la sociedad se movilice y haga escuchar su voz. Porque si no hacemos eso, lo que nos queda es la violencia, y con la violencia perdemos todos. Porque en este país sí hay demasiada violencia. Lo que está claro es que si para cambiar un país por la vía armada se necesitan un puñado de valientes, para cambiar un país por la vía pacífica, en una situación como la que vivimos en México, se necesitan millones de valientes.
millones de valientes que tomen la decisión de acudir a las manifestaciones, que digan ya estamos hartos. Es movilizarnos pacífica y firmemente y masivamente. Es la única posibilidad que tenemos para que se haga justicia en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Guardería ABC, en San Fernando, para que pare tanta muerte y tanta corrupción. ¿Crees que México tiene una buena opción política? Yo creo que tenemos que construir las opciones. Y creo que Ayotzinapa, yo suelo decir que estos jóvenes que estudiaban para maestros, son maestros. Nos han enseñado un camino. Nos han enseñado el camino de la organización horizontal, de la comunicación de ideas a través de la red, del contagio, y que en función de eso se va a crear también se van a establecer precedentes sobre las cuales quien aspire a gobernarnos va a tener que regirse por reglas distintas. Hoy quien nos gobierna no se atiene a ninguna regla. Se atenían a una sola regla: borrar las huellas del crimen. Hoy les vale madres. Hoy son tan evidentes que la prensa no tiene más que hacer así y encontrar que la casa de Peña Nieto es propiedad de una constructora, que el secretario de Hacienda está ligado. Y si hacen un poco más así, van a encontrar que el ejército está detrás de la desaparición de los normalistas. Epigmenio, me gustaría platicar un poco más sobre tu experiencia como periodista, hablar con Epigmenio el periodista. En 1994 tuviste oportunidad de entrevistar al subcomandante Marcos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, fue muy importante porque nosotros habíamos dado por terminado el trabajo en la guerra. O sea, pensábamos que se abría para nosotros una tarea de otro tipo y que ya no andaríamos después de Sarajevo persiguiendo conflictos. Y en eso estábamos cuando aparece la insurgencia zapatista en Chiapas. Y una insurgencia además deslumbrante. Deslumbrante porque viene del sector más humilde, desvalido y marginado de la sociedad, de los indígenas. Porque además tiene de entre sus cuadros directivos a un hombre que introduce 3 elementos ausentes en la política mexicana: la verdad, la poesía y el humor. Entonces, acercarme a Marcos en aquel contexto fue extraordinario. La experiencia de contacto con él y con la comandancia del ejército zapatista fue extraordinario. Yo suelo decir que los zapatistas cambiaron el rumbo de este país y paradójicamente se quedaron sin un lugar para ellos. Es una paradoja terrible. Y cambiaron el rumbo tanto que se ciudadanizó el IFE, tanto que se hizo la reforma política y tanto que pudo ganar Vicente Fox la presidencia. Desgraciadamente ganó un imbécil, un traidor, que traicionó la alternancia política y que solo preparó el terreno para que regresara, para que llegara al poder el sanguinario de Peña Nieto y se instalara después el manipulador de Peña Nieto. Y cuando digo estos adjetivos, hablo de descripciones objetivas de quiénes son estos personajes. No son insultos, ni son adjetivos per se. Son simplemente retratos de los personajes. Cuando decimos régimen corrupto, simplemente hablamos de un componente genético del régimen. Los zapatistas transformaron el país. Y una de las experiencias más profundas, conmovedoras, reveladoras en la vida que yo tuve fue acercarme a los zapatistas. Eso, como cambió al país, me cambió a mí. Lo más terrible que está ocurriendo en México no es con nosotros los editorialistas, digamos, pertenecientes a una élite que vive cómodamente. Lo más terrible son los camarógrafos, reporteros, camarógrafos de la prensa local en los estados de la República, los que están en el terreno. Yo ya no tengo ni los pantalones ni el coraje para hacer ese trabajo.
Entonces no me puedo presentar como una víctima de la represión. Aquí se calla a quien quiere contar lo que sucede y se le calla de dos maneras brutales. Por un lado se le asesina o desaparece y por el otro lado los dueños de los periódicos los despiden, porque aquí hay un sometimiento brutal de parte de los grandes dueños de la prensa, la radio y la televisión al gobierno. Hay una colusión, una complicidad con el régimen. Y entonces eso se vuelve muy eficiente. Nos corren a veces algunos que alzamos la voz y que hemos tenido el privilegio de colaborar en un medio y nos volvemos muy incómodos, encuentran algún pretexto, pero postularnos, presentarnos como víctimas de la represión informativa sería un despropósito, sería de una pretensión brutal. A mí me corrieron por razones que aprovecharon. Yo planteé que me corrían por mi posición, pero que no me presentaba como una víctima de la represión. Sí hay represión, pero es brutal y es más a ras de tierra. Es ahí donde simplemente no puedes contar lo que sucede en Coahuila, o en Guerrero, o en Michoacán, porque te matan. Epigmenio, hablando ya un poco más sobre tu papel como productor, tienes una muy amplia carrera, llegaste a cambiar esquemas en la televisión, primero mexicana y después en el extranjero. ¿Qué fue lo que te motivó a fundar Argos? Bueno, con Verónica, con Payán y con Hernán Vera, un compañero de la guerra, lo que nosotros decidimos es que teníamos dos opciones: o dedicarnos a la propaganda y el activismo político marginal, hacer documentales, o insertarnos en la programación de las grandes cadenas de televisión e impactar a las grandes mayorías, porque ahí llega la televisión. Decidimos entonces hacer Expediente 13-22-30, hacer Se Vale Soñar y armarnos de conocimiento para entrarle a un mundo que pensamos puede ser un vehículo muy eficiente, que son las telenovelas. Pero dijimos, entrémosle de otra manera, y siguiendo la consigna de San Ignacio de Loyola, hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra. Si las telenovelas sirven para idiotizar, también pueden servir para despertar a la gente. Basta hacerlas con conciencia, con calidad, con buenos escritores, mejores directores, grandes actores, y darle a la gente que solamente tiene acceso a ese entretenimiento, un entretenimiento digno, que empieza cuando termina. Esa es nuestra pretensión, que después de cada episodio de una de nuestras series o novelas o películas, tú te preguntes ¿y yo qué? Y le preguntes a tu pareja ¿y nosotros qué? Y te preguntes por el país y diga dónde estamos. Y a eso nos hemos dedicado, a seguir los patrones de una comunicación que es enormemente eficiente y masiva para cambiar conductas, para enviar otro tipo de mensajes. Y era muy sencillo hacerlo. Hablando de algunos de tus éxitos, recordamos Mirada de Mujer, Demasiado Corazón, Las Aparicio, Infames, El Octavo Mandamiento, Las Trampas del Deseo, Camelia la Tejana. ¿Cuál de todos estos te ha dejado una buena espina en tu corazón? Bueno, todos, Infames o Las Aparicio, todos de alguna manera son hijas e hijos que se han portado con mayor fortuna unos u otros. Capadocia para nosotros es vital, porque Capadocia es un precedente en la industria televisiva de América Latina. Nos permite plantarnos frente al mundo y decir se pueden producir series de altísima calidad, de calidad cinematográfica en la televisión. Pero todos han significado mucho y muchas cosas y muy distintas cosas en cada coyuntura. De todos ellos hemos aprendido y sobre todo de los fracasos. Hemos tenido suficientes fracasos para entender que el que se la cree se muere en este país y en este medio, que hay que estarse renovando continuamente y estar atentos a lo que la sociedad piensa. Pues hoy vamos, en enero empezamos una serie sobre Ayotzinapa. ¿Ah, sí? Inspirada en los eventos, en este país que es una gigantesca fosa común.
Y en junio del año que entra firmamos Cortar el Puente, que es una historia sobre la guerra en El Salvador y el asesinato de los jesuitas y la involucración de la CIA en ese asesinato. Va a estar Diego Luna participando. Con Diego Luna, afortunadamente. Entonces, no quitamos el dedo del renglón, somos persistentes, somos necios. Si tú te fijas, nuestra línea de trabajo es muy consistente. Epigmenio, ya para finalizar, ¿qué mensaje quieres dejar y hasta dónde quieres llegar? A mí, a nosotros en Argos, lo que más nos preocupa es devolver el respeto a la vida en una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro ante el horror. Hacer que la gente piense que la vida del otro es infinitamente respetable, necesaria, y que la diferencia enriquece. Vivimos en un mundo donde se aspira a la igualdad y la igualdad es nociva. Tenemos que aspirar a la semejanza. Yo no quiero que los otros sean mis iguales. Ya conmigo y mis males tengo. Yo aspiro que los otros sean mis semejantes. Y en tanto semejantes sean distintos a mí. Y eso tiene que ver con la política, con la diversidad sexual, con todo. Entonces nosotros aspiramos a transmitir un mensaje de respeto, tolerancia y aceptación de la diferencia que nos enriquece en todos los órdenes de la vida. Para eso pensamos que sirve nuestro trabajo. Para eso queremos que sirva nuestro trabajo. Esperamos que así siga siendo, Epigmenio. Te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio y esta oportunidad para platicar. Muchas gracias. Para RT. Amigos, esta ha sido una emisión más de Entrevista. Hasta la próxima.